través del asesoramiento genético. Entonces, dependiendo de qué estemos utilizando, podemos clasificar los tratamientos en métodos convencionales y en métodos no convencionales, que era parte de lo que iban a hacer de su tarea. Los convencionales son la restricción dietética, de la restricción hormonal, el aporte de vitaminas, coenzimas, tratamiento farmacológico, cirugías y trasplantes. El ejemplo más común con la restricción dietética es, por ejemplo, en los errores innatos del metabolismo. No funciona una enzima, no se puede metabolizar alguna de los nutrientes que comemos, proteínas, azúcares, grasas, etcétera, y por lo tanto los síntomas son porque o se está acumulando ese metabolito o se está convirtiendo en otra cosa o no se puede producir un metabolito secundario a través del que no se puede metabolizar y entonces el paciente se vuelve sintomático. Y muchos de estos síntomas se resuelven si yo elimino lo que no puede metabolizarse de la dieta. Definitivamente yo creo que en bioquímica les platicaron de una enfermedad que se llama fenilcetonuria, en la cual la fenilalanina hidroxilasa no puede empezar el metabolismo de la fenilalanina y este aminoácido se convierte en distintos ácidos tóxicos para el sistema nervioso central particularmente. Entonces ya se han desarrollado fórmulas y alimentos que son libres de fenilalanina para que los individuos con esta alteración puedan consumirlos y empezamos a ver disminución en los efectos de la enfermedad. La restricción hormonal sería darle la hormona a alguien que no puede producirla por alguna razón. El ejemplo de esto sería, por ejemplo, la hiperplasia suprarrenal congénita. Si ustedes recuerdan, en las clases de fisiología les dijeron que en la glándula suprarrenal, en la corteza, se producen 3 hormonas, la aldosterona, el cortisol y los andrógenos sexuales, que particularmente se convierten en testosterona. Entonces, cada paso, el metabolismo inicia con el colesterol y cada paso, cada conversión de diferentes hormonas está limitado por una enzima. Entonces, la forma más común de hiperplasia suprarrenal congénita es por deficiencia de la 21-hidroxilasa, que no puede metabolizar la aldosterona a partir de la progesterona, ni el cortisol a partir de la 17-hidroxiprogesterona. Entonces, lo que ocurre aquí es que yo tengo deficiencia de estos dos compuestos y toda la vía se va a producir testosterona y por lo tanto aumenta la cantidad de este otro metabolito. Entonces, si yo no tengo cortisol, mi cuerpo no está habituado a trabajar bajo estrés y un estrés en un recién nacido puede ser una infección, un llanto prolongado o el que no se le da de comer a las 3 horas que debería tocarle, etcétera. Y entonces su cuerpo no puede producir no puede hacer la glucogénesis ni la glucogenólisis porque no tiene las vías metabólicas necesarias porque no hay liberación de cortisol para activarlas y por lo tanto mis pacientes pueden caer en un paro metabólico y esto producirles la muerte. Igual forma la aldosterona, los pacientes empiezan a tener síntomas de deshidratación porque no se regula bien el metabolismo renal y por lo tanto el tratamiento que se usa con ellos es darle esteroides de forma de pastillita y darles también sal en la comida. ¿Ok? Entonces eso sería una forma de cambiar la dieta o de dar hormonas para cambiar el fenotipo de una enfermedad. Hay algunas enzimas que utilizan vitaminas o coenzimas para funcionar mejor. Por ejemplo, en la deficiencia del metabolismo de los ácidos grasos que se metabolizan dentro de la carnitina, hay una depleción de las carnitinas, que son quienes se encargan de pasar a los ácidos grasos a través de la membrana de la mitocondria para que pueda empezar su metabolismo. Entonces, estos pacientes se acaban su carnitina por estar tratando de pasar los ácidos grasos y que no pueden hacerlo en este tipo de errores innatos del metabolismo. Entonces, yo puedo dar más vitaminas para que lo que se pueda pase de forma más eficiente y regular un poquito la sintomatología del paciente. Otra forma es, por ejemplo, también en los pacientes con fenilcetonuria, no todos tienen deficiencia de fenilalanina hidroxilasa. Esta enzima tiene un cofactor que se llama tetrahidrobiopterina, entonces si yo le doy tetrahidrobiopterina además, si hay una actividad enzimática residual, se puede mejorar también el fenotipo de los pacientes. En cuanto al tratamiento farmacológico, esto es para mejorar la sintomatología del defecto genético.
Un ejemplo para esto sería en hipercolesterolemia familiar. En la hipercolesterolemia familiar están mutados los receptores de las LDL, de los ácidos grasos. Entonces, estos no pueden ingresarse a la célula y siguen circulando porque se siguen absorbiendo de la dieta. Y lo que empieza a ocurrir es que como no pueden entrar dentro de las células, se empiezan a depositar grasas dentro de diversos tejidos. Vemos engrosamiento de los tendones, vemos depósitos también a nivel de párpados subcutáneos. Aquí, por ejemplo, en los puños también vean estos lipomas que tenemos aquí. Vemos también depósito en el cristalino como un aro de grasa que se forma, perdón, no en el cristalino, en el iris. Entonces, lo que necesitamos es deshacernos de esa grasa. Hay diferentes fármacos que pueden ayudar a este tipo de enfermedades, como por ejemplo las estatinas, que lo que hacen es disminuir su captación dentro de la dieta y por lo tanto al alterar a esta otra enzima, la HMG coenzima reductasa, pues ya no se van a estar produciendo tantos ácidos grasos y ya no hay tantos LDL circulando en sangre y por lo tanto no se depositan y me disminuyen los riesgos de complicaciones. Puedo hacer también cirugías y las cirugías pueden ser correctivas o pueden ser de trasplantes. Cuando yo trasplanto un órgano, pues modifico el material genético de ese órgano que tiene un paciente. Puedo trasplantar órganos completos y eliminar la sintomatología de una enfermedad. Por ejemplo, esta imagen corresponde a una enfermedad monogénica que se llama poliquistosis renal, en la cual empiezan a aparecer quistes en el parénquima pulmonar, lo que alteran su capacidad para filtrar la sangre y lo que ocasiona es que el paciente termina en una falla renal y requiere diálisis para que una maquinita haga el trabajo que sus riñones ya no hacen. Entonces, si yo trasplanto los riñones, pues le elimino ese síntoma al paciente. Lo ideal es poder tratar así a enfermedades que ataquen un solo órgano y por lo tanto esta enfermedad, la poliquistosis renal, pues se puede tratar así porque yo le cambio los riñones y se arregla el problema. O si tiene, por ejemplo, un defecto del ciclo de la urea, que el metabolismo de los aminoácidos se lleva a cabo en el hígado, pues le cambio el hígado y se arregla el problema del metabolismo. Si tiene fibrosis quística y yo le cambio los pulmones, que es donde hay mayor fibrosis y es la principal causa de morbilidad, pues también cambia la sobrevida del paciente. Entonces, siempre y cuando la enfermedad sea limitada a un órgano, el trasplante puede ser una opción. No es nada más así como que ahí ya vamos a mandarla a trasplante y se le acabó el problema, porque entra ahora el riesgo de que se me muera por hacerle trasplante. Hay que recordar que muchas personas desarrollan un rechazo al órgano que se está trasplantando, entonces de entrada se tienen que hacer buenos estudios para tratar de encontrar al mejor candidato, que no siempre se encuentra en un día, ni en una semana, ni en un mes, ni un año, y también recordar que no tenemos órganos suficientes para darles a todos aquellos que nosotros quisiéramos, ¿sí? Hay órganos que son bilaterales, que tenemos dos y que alguien en la familia puede donar, pero pues necesitamos encontrar quién lo quiere hacer, entonces hay otros factores ahí a tomar en cuenta. Hay ocasiones en que no se tiene que trasplantar el órgano completo, sino que podemos trasplantar nada más ciertas grupos celulares, como por ejemplo para pacientes con diabetes mellitus tipo 1, que es la insulino dependiente, ya se hacen trasplantes de los islotes pancreáticos que se colocan sobre todo alrededor del hígado, y aquí es donde se coloniza por estas células y entonces el paciente empieza ya a tener producción de insulina propia sin necesidad de estarla tomando como medicamento. También hoy en día están muy de moda que se trasplantan células embrionarias para formar un tipo celular específico o que se toman células de un adulto que ya están 100% especializadas y se les regresa a un estado indiferenciado para que se puedan transformar en otras células. ¿Qué hay de cierto en esto? Que sí hay casos en donde ha funcionado. Sin embargo, no todavía se tiene bien controlado cómo se llevan a cabo estos procesos. Es decir, entre más diferenciada y especializada esté una célula, más difícil es volverla a un estado de indiferenciación. Pero tengo células que me pueden, por ejemplo, cuando yo trasplanto médula ósea en una enfermedad sanguínea, pues yo estoy seguro que esa celulita me va a producir diferentes estirpes celulares y a lo mejor una de estas le ayuda al paciente. Pero si yo, por ejemplo, tengo un paciente con enfermedad de Parkinson y le quiero trasplantar neuronas,
pues es muy difícil lograr trasplantar esas neuronas. Primero, porque es muy difícil hacer un cultivo, y segundo, porque la psique humana está dada por diferentes conexiones entre sus células, entre sus neuronas, entonces no podemos asegurar cómo le vaya a ir. Y hay diversos estudios, en donde lo que se hace es tomar las células diferenciadas, desdiferenciarlas, que se vuelvan células TOTI o pluripotenciales, y se utilizan como un trasplante de células madre, que pueden dar origen a cualquier tipo celular. El problema es que muchos ensayos clínicos lo que han visto es que trasplantan, digamos, un hepatocito, lo convierten en célula indiferenciada y luego lo ponen en, digamos, el miocardio para curar los síntomas relacionados a un infarto cardíaco, para que mejore la funcionalidad cardíaca. Y todo va muy bien hasta que de repente el paciente se muere de un infarto. Y entonces en la autopsia que se hace se encuentra que hay un diente o hay dentina dentro del corazón, y pues no debería haber ese tejido. Y cuando se analiza, pues se ve que el paciente entró a un tratamiento de células madre, de células que se obtuvieron a partir de células ya diferenciadas. Entonces, esas células pueden volver a diferenciarse en cualquier momento y sin que nosotros podamos controlarlo. Entonces, a pesar de que hay muchos avances todavía en esto, todavía sigue siendo un tema de ensayos clínicos, porque todavía no se logra controlar totalmente esta diferenciación celular, ¿sí? O incluso con células madres que aún no están diferenciadas, si yo las pongo en un tejido, de repente se me pueden convertir en otro tejido que yo no esperaba. Y esto es porque no siempre se logra, como les decía ahorita, tener control sobre ellas. Entonces, todos esos comerciales de que guarda las células de tu bebito del cordón umbilical para dar tratamientos y demás, todavía no estamos ahí, ojalá en algún momento lo estemos, pero básicamente todos siguen ensayos clínicos. Lo que yo les recomendaría, si alguien de su familia o ustedes quieren guardar las células de su cordón umbilical, es que en lugar de guardarlas para ustedes, las donen, y así aseguremos que cuando ustedes necesiten algo, pues a lo mejor encuentran alguien compatible a partir de esas células de cordón umbilical que se ha donado a lo largo del mundo. Ok, en esta imagen vemos síndromes que tienen cambios en la apariencia fenotípica. Esto es una craneosinostosis, un cierre temprano de las suturas de la bóveda del cráneo y de los huesos del piso de la órbita, en la cual un cierre prematuro ocasiona que la cara tenga un perfil diferente. Esto es un perfil plano, no se notan, por ejemplo, las regiones malares, no se nota el abombamiento de la frente, tampoco de la mandíbula. Si la vemos aquí de perfil, vean cómo pues se traza totalmente una línea, y tienen también braquicefalia porque el occipucio no está prominente y hay más bien una turricefalia, la cabeza crece hacia arriba en lugar de hacia adelante, atrás y los lados, que es lo habitual. Y a través de la cirugía, que lo que se hace es fracturar el hueso y poner expansores para que se forme nuevo hueso y darle una forma más habitual al aspecto facial. Entonces vean aquí cómo ya se marcan, ahora sí se ven los malares de la paciente. También vemos mayor crecimiento en la mandíbula, vemos el abombamiento frontal y vemos la convexidad, concavidad y convexidad de los tercios de la cara, y vemos también una convexidad ya aquí en la región del occipucio. Entonces se logra restaurar una apariencia más común, o que no va a llamar tanto la atención porque no se va a ver tan diferente como la de otras personas. Este síndrome no cursa con retraso mental ni con otro tipo de malformaciones, entonces con una cirugía correctiva, pues se elimina toda la sintomatología. Esto es una hendidura facial, no es el típico labio paladar hendido. Esto se utiliza una clasificación que se llama de Tessier, y sería una clasificación de una hendidura en 0 y en 12, que es lo que ubica la línea media, y forma parte también del espectro de malformaciones relacionados al proceso cráneo-facial, cráneo-frontofacial. Si ustedes recuerdan en su clase de embriología, el proceso frontonasal, que forma la frente y la nariz en el embrión, puede tener hendiduras, y esto es la consecuencia que tiene. Entonces vemos un hipertelorismo muy marcado, vemos una nariz bífida por la hendidura, y vemos una afectación también al paladar. Y con las cirugías, pues si bien se aprecia todavía estas malformaciones en la cara, pues ya no es tan evidente ni tan problemático en cuanto a las actividades diarias
que iba a realizar el paciente, como para comer, para hablar y demás cosas que tenía que habituarse a realizar, ¿sí? Siempre y cuando no haya otra malformación asociada, pues también se elimina el resto, se elimina la enfermedad al curar esto. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda con los métodos convencionales? No, pero todo bien. Okay. De los métodos no convencionales, esto ya implica dar una enzima que no tenemos, modificar los genes que tenemos, entregar un gen que no tenemos o modificar la forma en la que se expresa un gen a través de los cambios en el RNA. Para empezar a hablar de estos, vamos a describir primero lo que fue el DNA recombinante. Con esta técnica lo que se logró fue juntar información genética diferente. Cuando hablábamos de técnicas de diagnóstico, hablamos un poquito sobre las enzimas de restricción. Las enzimas de restricción son nucleasas que tienen la capacidad de cortar el DNA en sitios específicos. Entonces me pueden dejar extremos que se les llama pegajosos, porque si ustedes se fijan, esta secuencia de aquí es, ¿cómo se dice? Complementaria a este otro extremo que tenemos aquí. Y si yo corto otro DNA con esa misma enzima, como va a cortar en el mismo sitio, me va a cortar también otros fragmentos que van a ser compatibles o complementarios al otro DNA que yo corté. Entonces, si yo pongo estos extremos juntos en la misma solución, por complementariedad, las bases nitrogenadas se van a aparear y por lo tanto me van a formar un DNA híbrido, ¿sí? Entonces, cuando se descubrieron las enzimas de restricción en los 70, se empezó a trabajar con ellas para lograr unir el DNA de otro organismo o incluso secuencias humanas dentro de otras regiones de DNA humano. Entonces, ¿qué se hace hoy en día con la tecnología del DNA recombinante? Bueno, los ejemplos más comunes es la producción de hormonas, ¿sí? Y de otros compuestos que ahorita vamos a ver como los anticuerpos monoclonales. Entonces, lo que se hace es que, como si yo ya conozco una secuencia de DNA que codifica, por ejemplo, para una enzima o para una hormona en el genoma, puedo limitarla con una PCR, puedo cortarla con una enzima de restricción para que queden fragmentos romos y lo puedo unir al DNA de otra especie, dícese una bacteria, ¿sí? O otro tipo de células, como por ejemplo células de ratón chino, en las cuales se hacen muchos experimentos, o incluso células de vegetales. Hay ahorita una enzima recombinante para una enfermedad lisosomal que se produce en células de zanahoria. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es lograr que la secuencia que yo estoy buscando se una a otro DNA y luego dejo esa célula hacer su metabolismo habitual y se va a empezar a producir también las instrucciones para la enzima o la hormona que yo agregue aquí. En un inicio, por ejemplo, la insulina que se les daba a los diabéticos provenía de cerdos. Entonces, el problema era que eventualmente desarrollábamos anticuerpos contra esa insulina. Pero a partir de que se empezó a fabricar con la tecnología del DNA recombinante, pues ahora esta insulina es exactamente humana. Por lo tanto, nuestro sistema inmunológico ya no la rechaza y tiene las funciones esperadas. Hoy en día se produce, además de insulina, la hormona de crecimiento, los diferentes factores de la coagulación y diferentes enzimas para tratar errores innatos del metabolismo que hacen uso de esta técnica. ¿Qué desventajas tiene? Pues que necesito conocer la secuencia de la enzima o de la hormona que yo quiero fabricar y que tengo que saber que lo que se está fabricando trabaja fuera de la célula, que no es algo que tiene que entrar al citoplasma o al núcleo, porque no todas, más bien porque las proteínas ya hechas pues no se van a introducir a estos organelos. Este es un ejemplo de lo que les comentaba que ya se está utilizando. Esta es otra lista de un artículo también con las diferentes hormonas y proteínas que se fabrican de esta manera. Y el ejemplo, cuando enfermedades genéticas de las que vamos a ver nosotros, pues son las enfermedades de atesoramiento lisosomal, en la cual alguna macromolécula, este ejemplo sería la mucopolisacaridosis, donde se acumulan unas sustancias que se llaman glucosaminoglicanos, que son azúcares muy complejos que tienen grupos sulfatos,
no pueden degradarse en los lisosomas, donde generalmente se metabolizan, y empiezan a acumularse en el lisosoma, y eventualmente el lisosoma crece tanto como para abarcar el citoplasma celular y evita que las células donde se está acumulando hagan su función normal y por lo tanto los pacientes desarrollen síntomas. Hay diferentes tipos de mucopolisacaridosis, unas me dan síntomas esqueléticos, otras deformidades incluso articulares y óseas, otras tengo abortos de repetición, otras tengo un deterioro neurológico importante y desde el año 2000 fue cuando empezaron a salir tratamiento para estas enfermedades, en la cual se produce la enzima recombinante. La enzima recombinante entra al torrente sanguíneo, las células captan la enzima recombinante, la lleva al lisosoma. Si en el lisosoma no hay glucosaminoglicanos acumulándose, se vuelve a salir al torrente sanguíneo hasta que llega a células que están afectadas, sintomáticas, con glucosaminoglicanos que no pueden destruirse y entonces se puede lograr el metabolismo y por lo tanto los síntomas se detiene la progresión en el momento en el que se haya empezado a dar la enzima. Si los síntomas no tienen datos en sistema nervioso central, pues el paciente se cura al estar tomando este medicamento. Sin embargo, estas enzimas no pueden cruzar barrera hematoencefálica, por lo tanto, los síntomas en sistema nervioso central, si es que existen, pues no van a desaparecer y eso sí sigue progresando. Pero esto fue un parteaguas en el manejo de pacientes con enfermedades genéticas. Hoy ya se han desarrollado enzimas recombinantes para diferentes enfermedades por atesoramiento lisosomal, entre ellas la plática a la que los invité, que sería la enfermedad de Pompe, que me da problemas muscular, la enfermedad de Fabry, que me da síntomas cutáneos y nerviosos, la enfermedad de Gaucher, que me provoca daño hepático en vaso y a su vez en médula ósea en hueso, y bueno, esta es la misma que de Pompe, pero en la forma más tardía. Los anticuerpos monoclonales son anticuerpos que están diseñados contra algunos marcadores de superficie celular propios, ¿sí? Entonces, es un tratamiento muy utilizado hoy en día para enfermedades reumatológicas y para enfermedades tipo cáncer. ¿Qué se hizo cuando empezaron a trabajarse? Se tomaba una célula de tipo canceroso, se le ponía un ratoncito, el ratoncito empezaba a formar anticuerpos contra esa célula cancerosa, se aislaban los anticuerpos del ratón, se le ponían al individuo afectado y pues atacaba esas células. El problema es que nuestro sistema de defensa pues también identificaba los anticuerpos del ratón y los destruía. Entonces, después empezó a trabajar para tratar de humanizar estas proteínas. Empezaron a combinarse a través de recombinación, de terapia recombinante, información de las inmunoglobulinas humanas con las inmunoglobulinas específicas que producía el ratón, hasta que lo que se logró hacer es la secuenciación de estos anticuerpos, pero ahora en unas células humanas, y por lo tanto ya son anticuerpos totalmente humanos que no tienen las mismas complicaciones. Denme un segundito, por favor. Bueno, ahorita te voy a cenar. Perdón. Y hoy en día les mencionaba también que son de alta utilidad como para el cáncer, entonces se utilizan anticuerpos monoclonales que ataquen diferentes vías metabólicas o que alteren una vía de señalización para alterar el crecimiento de las células tumorales y que en conjunto con una quimioterapia y radioterapia pues eliminen estas células. Eso es en cuanto a dar una enzima que no teníamos antes o de atacar células específicas. Y esto es a lo que se le empieza a llamar la medicina personalizada. Vamos a hablar ahorita un poquito de la modificación del RNA. Estos estudios empezaron a hacerse o a trabajarse en esto cuando algunos médicos se dieron cuenta que cuando utilizaban aminoglucósidos, ciertos pacientes con enfermedades monogénicas mejoraban. Cuando se empezó a ver qué tipo de enfermedad tenían, eran enfermedades que se debían a que había mutaciones que creaban codones de paro y por lo tanto proteínas troncas, ¿sí? Y que no, a pesar de que no era la misma enfermedad, el mecanismo molecular era exactamente el mismo. Entonces, lo que se sabe de los aminoglucósidos es que alteran una de las subunidades del RNA ribosomal bacteriano y por lo tanto la traducción de las proteínas bacterianas no se lleva a cabo de manera eficiente y se controla una infección.
El RNA ribosomal humano es diferente al bacteriano y por lo tanto los aminoglucósidos no inhiben la acción del ribosoma, pero sí lo entorpecen. Entonces lo que ocurría era que cuando yo le daba aminoglucósidos a un paciente que tenía una mutación de paro, el RNA ribosomal de repente sigue leyendo, se salta el codón de paro como si no existiera y yo tenía proteínas funcionales en un paciente que normalmente no producía esa proteína. Obviamente esto fue de gran impacto para muchos médicos. El problema es que no le podemos dar aminoglucósidos por tiempo prolongado y a dosis altas a las personas porque son ototóxicos. Entonces lo que se empezó a hacer fue trabajar con moléculas que tienen la función de que confunden a los ribosomas y que permiten que continúe la lectura a pesar de que en el RNA mensajero el ribosoma se encuentra un codón de paro. ¿Sí? Este tipo de tratamiento se utiliza para diferentes enfermedades, todas son diferentes, lo que tienen en común es que se pueden ocasionar por mutaciones de codón de paro y la limitante es que, se tienen que diseñar saltos de codones de paro para secuencias o para mutaciones específicas. Entonces, cuando hablemos, por ejemplo, de distrofia muscular de Duchenne, vamos a ver que es un gen que tiene alrededor de 78 exones. Y las mutaciones de codón de paro pueden caer en cualquier exón. Entonces, para que este tratamiento le funcione, yo tengo que saber dónde está el codón de paro y crear una secuencia que sea específica para el sitio donde cae la mutación, es decir, hay un tratamiento si la mutación de paro está en el exón 1 o está en el exón 2 o en el 3 o en el 4 o en el 5 o en el 6. Entonces, a pesar de que ha habido muchos avances, la mutación es una limitante porque cada paciente necesita su proteína específica y no todos los individuos con la enfermedad tienen la misma mutación. Doctora, Dígame. entonces sería como mejor que se empleara en enfermedades que tuvieran nomás una mutación, o sea, un gen mutado, que varios. Pues, ¿qué te diría? Si tú tienes un hijo con una enfermedad que es una mutación de paro y no es la que están estudiando, ¿no te gustaría que hubiera uno para tu hijo? No, pues sí. Pues sí. Entonces la respuesta es que idealmente en genética pues hablamos de medicina personalizada, es de darle un tratamiento específico al paciente y cuando hablamos del manejo del DNA es que altere el cambio genético específico que tiene el paciente. ¿Sí? Y sí representa un problema y por eso la industria farmacéutica no le gusta o no le gustaba antes mucho o más que ahora trabajar con enfermedades raras porque cada paciente podía tener una mutación única, ¿sí? Y hacer un medicamento para vendérselo a un individuo o a 10, pues no es costo-beneficio. Y desde que se ha empezado a trabajar con enfermedades raras, lo que se hizo fue que se crearon incentivos económicos para que a la industria farmacéutica le convenga trabajar también con enfermedades raras, porque les reducen impuestos o les dan muchos beneficios cuando lo sacan al mercado, económicos obviamente, pero para que finalmente estas personas obtengan un beneficio también o puedan tener oportunidad de un tratamiento. De hecho, las enfermedades raras se les llama también enfermedades huérfanas porque no se sentían, o sea, literalmente estaban solos, nadie quería trabajar en un tratamiento para esto porque no les convenía económicamente hablando. Pero ya ahorita la verdad es que ha mejorado mucho con los incentivos económicos a la industria farmacéutica y ya se les puede ofrecer un poquito más. Otra forma de alterar la expresión del RNA es a través de oligonucleótidos antisentido, RNA de interferencia o ribosimas, que no necesariamente me alteran como estoy leyendo una secuencia del DNA para incluir estas regiones donde me salto los codones de paro, sino que puedo hacer, por ejemplo, con los oligonucleótidos antisentido, creo cadenas de RNA dobles que no pueden leerse y por lo tanto ese gen no va a poder expresarse. O con los RNA de interferencia, lo que ocurre es que creo una molécula, que son estas que tenemos aquí, que están en doble cadena,
que se van a ir a unir a un RNA mensajero específico, y cuando el organismo detecta a este complejo de cadena doble, pero que tienen además pegadas otras proteínas, lo que hace es degradar ese RNA y tampoco se expresa. O finalmente ribosimas, que son enzimas que cortan el RNA mensajero y de igual forma pues ya no va a poder leerse. Entonces el objetivo de estas terapias es detener la expresión de algunas secuencias, a diferencia de las que hablábamos ahorita, que era para continuar la expresión de algo que ya no se estaba expresando. Ahora vamos a irnos más atrás más arriba en cuanto a la situación molecular, y vamos a hablar de cómo se puede modificar el DNA. El DNA se puede modificar de dos formas. Uno, con terapia génica, que significa le doy un gen bueno a alguien que no lo tiene, ¿sí? ¿Qué necesito saber? Pues cuál es el gen del problema para saber qué gen le voy a entregar a la célula. Conocer bien la fisiopatología de la enfermedad, y esto significa que de preferencia saber dónde está el problema, en la secuencia propia del gen o en las secuencias que regulan su expresión o su producción del RNA, como pueden ser las secuencias inhibidoras o las secuencias de splicing alternativo o los enhancers, que son los que promueven la expresión, etc. También conocer la fisiopatología se refiere a que sepamos dónde están los síntomas. Entre más multisistémica sea una enfermedad, más difícil es darle tratamiento con terapia génica, porque tendría que modificar muchos aparatos y sistemas, o tendría que tratar de dar el tratamiento lo más temprano posible, es decir, en la vida embrionaria, para que con una sola dosis con una sola dosis no, para que se eviten muchos problemas si yo lo empiezo a dar hasta que el paciente ya está sintomático. Tengo que encontrar también cómo voy a meter ese gen a una célula, y ahorita vamos a hablar de esa. De preferencia hay que tener un modelo animal para hacer ensayos en animalitos con las que van a ser los modelos de la enfermedad genética para pasar después a humanos. Y aunque bien hay muchas enfermedades genéticas que las podemos ver en animales, no siempre se ven en la misma especie, ni siempre se comportan igual. Entonces, entre más tengamos para ensayar lo que va a pasar, pues es más seguro. Y finalmente, el órgano diana que vamos a atacar, que desde hace rato les decía que si todo está limitado a un órgano, pues es más sencillo darle tratamiento. Entonces, los vectores se forman a través de la tecnología del DNA recombinante. Yo a un genoma viral casi siempre le meto un gen que yo quiero que se exprese, y luego tengo que ver cómo lo voy a meter a la célula. Hay dos tipos de transferencia, con métodos víricos y con métodos no víricos. Se puede poner DNA libre o DNA dentro de liposomas o plásmidos en las células, y aquí la desventaja es que no sabemos cuánto va a llegar hasta dentro de una célula, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues es difícil asegurar cuánta respuesta al tratamiento va a haber. Los virus tienen la facilidad o las grandes ventajas de que suelen infectar a una célula y lo necesitan para poder vivir y replicarse. Entonces, cada virus tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, si yo quiero tratar una enfermedad del epitelio respiratorio que afecta el sistema respiratorio, no voy a usar un herpes virus, porque estos virus no suelen infectar o colonizar el tracto respiratorio. Es más fácil, por ejemplo, si utilizo un adenovirus, porque tiene tropismo por este tejido. El herpes virus me serviría mucho, por ejemplo, para si yo quiero infectar neuronas, porque les gusta ese tejido. Entonces, ya de entrada, aseguro que el DNA que yo quiero introducir va a ir al tipo celular que a mí me interesa curar. Una desventaja es que, por ejemplo, los adenovirus y los herpes virus tienen genomas muy pequeños, entonces yo no puedo meter información genética grande, a diferencia de los métodos no víricos, que puedo meter completito el gen de distrofia muscular de Duchenne, por ejemplo, y que aquí no puedo meterlo todo en los virales. Los virus generalmente cruzan citoplasma y dejan ahí toda su maquinaria celular, y lo que utilizan son los ribosomas y los RNA de transferencia humanos
para seguir su metabolismo, pero pues a medida que las células se van dividiendo, pues se va a ir perdiendo la información la información que yo le haya metido, porque para que el DNA esté protegido tiene que estar adentro del núcleo. Entonces puedo utilizar, por ejemplo, retrovirus o lentivirus, que aseguro que entran al núcleo y que por lo tanto va a estar más protegido durante los ciclos de división celular. Por ejemplo, si a mí me interesa, otra vez volvamos al aparato respiratorio, si yo utilizo un retrovirus o un lentivirus, me aseguro que por la alta tasa de replicación del epitelio respiratorio se quede más gen del que yo introduje que si no fuera con estos otros dos virus. O, por ejemplo, las neuronas que no se dividen, pues si yo lo meto al núcleo, pues ya, bueno, sí se dividen, pero con una tasa sumamente lenta, aseguro que lo que yo metí ahí se va a quedar y va a estar funcionando durante mucho tiempo. Pero también resulta que el DNA que tenemos en el núcleo, si no está unido a un cromosoma, se pierde también durante el ciclo celular. Entonces, los lentivirus son de mucha utilidad en ese sentido porque tienen la capacidad de pegarse al genoma, de cortar DNA y meterse ahí. El problema es que muchas terapias génicas que utilizan lentivirus para asegurar que se quede lo que yo estoy metiendo dentro del genoma, terminan desarrollando cáncer, porque no se puede controlar a dónde se va a ir a pegar ese gen que yo estoy introduciendo, y si se pega dentro de otro gen, pues altera su función normal y tengo una consecuencia por eso. Entonces, en esta tablita vemos las características que les mencionaba ahorita, desde qué tamaño puedo tener el gen que yo quiero introducir, si se pega, si no se pega, cuánto es la duración, etc. Entonces, todas estos tratamientos de los que hemos hablado ahorita, en cuanto a modificación del DNA, pues son nada más durante cierto tiempo, se deben de volver a dar. Y lo que se trató de hacer durante mucho tiempo, sin éxito, es la corrección génica dirigida, en la cual yo cambio una secuencia del DNA de un paciente y se la cambio para siempre, ¿sí? Y esto se trataba de hacer con las nucleasas, con unas enzimas que se llaman nucleasas. Estas enzimas tienen la capacidad de cortar el DNA en doble hebra, y aquí lo importante es que recuerden que cuando hay rupturas de doble hebra, se activan dos mecanismos de reparación. Uno es la reparación por recombinación homóloga, en donde yo utilizo mi cromosoma homólogo como un patrón para reparar la mutación y asegurarme que la secuencia fue la correcta, pero también se puede activar la unión de extremos no homólogos, ¿sí? No hay todavía control sobre cuál de las dos es la que vamos a inducir. El problema era que no se lograba crear una secuencia que fuera específica y complementaria para el sitio donde yo quería ir a provocar esas rupturas, para provocar este mecanismo de reparación. Y esto cambió drásticamente en el 2014 con el descubrimiento de la tecnología CRISPR. La tecnología CRISPR fue desarrollada por dos científicas francesas, y aquí lo que ellas descubrieron, o más bien volvieron a sacar a la luz, fue un sistema inmunológico bacteriano, el cual consiste en unas nucleasas que están adaptadas o que están pegadas a una serie de repetidos. Estas secuencias repetidas que están aquí varían en cuanto al número, pero son secuencias específicas de los virus que ya infectaron previamente a una bacteria. Entonces, cuando entra un nuevo virus, estas, digamos, que funcionan como nuestras inmunoglobulinas, andan circulando por el citoplasma bacteriano, y si encuentran una secuencia que sea complementaria a cualquiera de estas que yo veo aquí, se activan estas caspasas, cortan el DNA bacteriano, y lo que ocurre es que se detiene una infección. Entonces, lo que estas científicas hicieron es que quitaron esta porción del mecanismo de CRISPR, y aquí colocaron una secuencia complementaria a un gen en el genoma humano. Y lo que ocurrió es que cuando infectaron a una célula con esta molécula, estas caspasas se pegaron exactamente a la región que yo quería y provocaron una ruptura de doble hebra que se reparó por reparación por recombinación homóloga. Entonces, lo que se empezó a hacer fue
en estos espacios se ponen secuencias de una mutación para una enfermedad conocida y a través de la ruptura de doble hebra de estas otras enzimas que tiene la molécula, se facilita que se repare la mutación utilizando el cromosoma homólogo como template, como molde. Entonces se ha demostrado que esta es una técnica sumamente eficiente para editar nuestro material genético. ¿Qué desventajas tiene esto? Pues de entrada que es más fácil utilizarlo para corregir problemas enzimáticos u hormonales, o sea, de secuencias que codifican coenzimas o hormonas, porque son moléculas que trabajan fuera de la célula. Pero para trabajar proteínas estructurales, es decir, que se van a utilizar para construir algo, no es eficiente porque un humano ya adulto con síntomas, pues ya tiene formado todo lo que tiene que formar, y aunque yo le dé esta información genética nueva, pues no va a formar muchos órganos nuevos. Entonces, esta enzima se ha empezado a utilizar en ensayos con embriones o con cigotos, en estadios muy tempranos de la formación humana, y se ha visto que tienen éxito, o sea, logran corregir las mutaciones en las células de un cigoto. Sin embargo, el problema hoy en día es más bien de tipo ético, porque no sabemos lo que va a ocasionar que nosotros estemos modificando el DNA de esta forma. Es decir, cada mutación en nuestro genoma existe por alguna razón, es decir, si sigue siendo frecuente en la población, y eso lo vamos a hablar cuando hablemos de herencia mendeliana, es porque en algún momento le dio alguna ventaja a la especie, y por eso, particularmente en las enfermedades recesivas, y por eso siguen permaneciendo evolutivamente hablando esas mutaciones. El problema es que ya cambió el medio ambiente en el que se desarrollaban cuando favorecieron y por lo tanto hoy en día se asocian más a enfermedad a que nos favorezca para algo. Pero estas mutaciones tienen miles de años de estar en la especie humana, ¿sí? Y ahora lo que estaríamos provocando, modificando esto, es algo que se llama presión evolutiva positiva o negativa, lo cual significa que yo voy a estar quitando o creando mutaciones para que deje de existir una enfermedad, pero yo no sé si ese cambio va a alterar a la especie miles de años o cientos de años más adelante. Entonces, hoy en día están muy controlados este tipo de estudios. No se permitía que se hicieran en seres humanos más que para investigación y se trabajaban los embriones y se destruían. Y de hecho hubo un drama mundial en el 2017 cuando un científico chino dijo que ya había curado a 2 pacientes de enfermarse de VIH durante el embarazo de su madre porque su papá tenía VIH y que mutó a sus linfocitos de los bebitos y luego ya los introdujo dentro de la mamá para que siguieran creciendo y no tenían el sitio de unión en los linfocitos T al virus del VIH, o sea, a sus receptores les creó una mutación y el virus ya no los iba a poder infectar. Entonces, les previno que se enfermaran de VIH porque el papá lo tenía, ¿no? El problema es que esa mutación que creó para que el virus no fuera para que sus células no fueran receptores al VIH, los hacen más susceptibles a otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la enfermedad del Nilo, que es una fiebre bastante grave. Y el problema es que si esos niños cuando crezcan, pues van a una región, viven en cualquier región no endémica, pues van a estar bien, pero si van a una región endémica de esta enfermedad, van a tener mayor probabilidad de enfermarse comparada con otras personas. Entonces sí se les previene una enfermedad que hoy en día es que la verdad es que la tasa de éxito con antirretrovirales durante el embarazo es bastante alta y se logra evitar la infección y que nazcan ya con VIH, y por lo tanto aquí el comentario ético es ¿qué tanto convino haberles dado este tratamiento si no sabemos a qué otras cosas los hicimos susceptibles? ¿Sí? Entonces, hoy en día, esta es una imagen del libro de genética de Thompson, de la edición del 2006, y la realidad es que los porcentajes que vienen aquí no han cambiado mucho a pesar de que hay más cosas. Es decir, la gran mayoría de las enfermedades genéticas se tratan
con sintomatología de soporte, o sea, se trata el síntoma que presenta, ya sea con cirugías, ya sea con medicamentos para aliviar los síntomas, con reemplazo de una enzima o de una hormona o de algo, o con medicamentos que puedan aminorar los síntomas, pero lo que se trata todavía con reemplazo enzimático, con terapia génica o con edición genética a través de CRISPR-Cas, no es más del 5%. Entonces todavía nos queda mucho por avanzar, aunque cada día pues hay ensayos clínicos bastante interesantes y prometedores para los pacientes con enfermedades genéticas. Esto es nada más una infografía sobre las enfermedades raras y el trabajo para desarrollar tratamientos para ellos, ¿sí? En esta grafiquita ustedes pueden ver cuántos proyectos se trabajaba con enfermedades raras y como antes era pues muy bajo lo que se gastaba en ellos y ahora pues es mucho más las tecnologías que se han estado utilizando, los fármacos que hay. Sin embargo, vemos también una variación Doctora, importante. ¿en qué gráfica? Sí. Bueno, no sé, a mí no me sale la pantalla, no sé si mis compañeros sí. ¿No ves el que dice? A mí No, tampoco. Ajá. Sale negro. ¿Aquí ven algo? Pues ahí está. Sí, ese. Ok. A mí tampoco me sale. ¿Mandé? A mí sí me sale también. No sé por qué no le sale, pero bueno, el chiste es que también estos medicamentos son muy caros y, por ejemplo, el medicamento más caro que existe hoy en día es para curar una enfermedad que se llama atrofia muscular espinal, en la cual las células, las neuronas del asta posterior de la médula se mueren, entonces los afectados pues dejan de moverse, de respirar y su corazón de latir y se mueren por eso, obviamente. Y el tratamiento para permitir la sobrevida de estas neuronas al darles un gen o la proteína deficiente cuesta $2 millones por dosis, ¿sí? Entonces, no todos obviamente podemos pagar $2 millones para recibir un tratamiento, sobre todo si estamos hablando que generalmente los pacientes están hospitalizados porque ya no podían respirar. Entonces, sí, también hay mucho conflicto ético entre que si bien ya se está trabajando en que existen estos medicamentos, no todo el mundo tiene acceso a ellos. Entonces, eso también es un conflicto ético porque pues tienes que ser rico por muchas veces para poder tener acceso a alguno de estos tratamientos. Entonces, esto es todo en cuanto a técnicas de tratamiento. Voy a poner las presentaciones que ustedes hicieron. Denme 5 minutitos. Si alguien quiere aprovechar para ir al baño o por agua, pues hágalo. Y si alguien tiene alguna duda, también podemos empezar a responderlas. ¿Dudas? Y nada.